¿Te has preguntado alguna vez por qué tu cerebro crea mundos que no existen cada noche? Mundos donde vuelas sin alas, donde corres pero tus piernas pesan toneladas, donde personas que conoces tienen rostros de extraños. Esta noche descubriremos por qué. Quizás ya estés en la cama sintiendo cómo el día se libera de su carga. Quizás hayas experimentado esa sensación extraña donde todo tiene sentido en el momento, pero al despertar no recuerdas nada, solo la emoción. Esa es la puerta que abriremos juntos. Respira hondo. Inhala lentamente por la nariz. Mantén el aire un instante. Ahora exhala, permitiendo que cada tensión abandone tu cuerpo. Nuevamente, inhala paz, exhala confusión. Este es el primer paso hacia la comprensión de tu propia mente. Antes de comenzar, suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ubicación. Tu presencia aquí, en este momento, es parte de una comunidad que busca entender el misterio nocturno. Esta noche, navegaremos hacia el teatro más extraño que existe, el de tu propia mente dormida. Descubriremos por qué el absurdo tiene lógica, por qué lo imposible se siente posible y cómo tu cerebro, ese órgano maravilloso que pesa apenas 1400 gramos, es capaz de crear universos completos mientras el resto de tu cuerpo descansa. Imagina por un momento tu cerebro como una ciudad. Durante el día, esa ciudad funciona con precisión. Las calles están iluminadas, los semáforos regulan el tránsito, hay policías en cada esquina manteniendo el orden. Eso es tu mente despierta, racional, controlada, lógica. Pero cuando llega la noche, algo extraordinario ocurre. Las luces de la razón se apagan gradualmente. El alcalde de la lógica se retira a descansar, y en su lugar emergen otros gobernantes. El guardián de las emociones despierta, el arquitecto de las imágenes se pone a trabajar. El guardián de la memoria abre sus antiguos archivos, y sin policías que controlen el caos, sin semáforos que regulen el flujo, la ciudad se transforma. Las calles se retuercen. Los edificios cambian de forma. Las personas que caminaban ayer ahora vuelan. Y todo parece perfectamente normal. Eso es lo que sucede cada noche en tu cerebro. Pero hay ciencia detrás de este caos aparente. Cuando cierras los ojos y el sueño comienza a envolverte, tu cerebro atraviesa diferentes fases. La primera es el sueño ligero, donde todavía eres consciente del mundo exterior. Luego viene el sueño profundo, donde desciende hacia las capas más oscuras de la inconsciencia. Y finalmente llega la fase que nos interesa, el sueño REM, donde ocurre la magia extraña. REM significa movimiento rápido de los ojos. Es el momento en que tus ojos se mueven velozmente bajo los párpados cerrados, como si estuvieras viendo algo intensamente. Y efectivamente lo estás haciendo. Estás viendo, estás experimentando, estás viviendo en otro mundo. Durante esta fase, algo fascinante ocurre en tu cerebro. El córtex prefrontal, esa región responsable de la lógica y la razón, entra en un estado de reposo profundo. Es como si el guardián de las reglas se quitara el uniforme y se fuera a dormir. Mientras tanto, la amígdala, el centro emocional de tu cerebro, se enciende como una hoguera. Se activa intensamente, creando emociones vívidas, miedo, alegría, sorpresa, todo mezclado en una sinfonía emocional. Pero hay más. El hipocampo, responsable de la memoria, está parcialmente activo. No completamente dormido, pero tampoco completamente despierto. Está en un estado liminal, un umbral entre dos mundos. Y en ese estado hace algo extraordinario. Mezcla recuerdos. Toma fragmentos de tu pasado, de experiencias vividas, de conversaciones olvidadas, de lugares que visitaste hace años, y los teje juntos de formas imposibles. ¿Recuerdas a ese profesor de primaria que no has visto en 20 años? De repente aparece en tu sueño, pero tiene el cuerpo de tu mejor amigo actual. Ves un lugar que reconoces, pero las puertas están donde deberían estar las ventanas. Eso es el hipocampo trabajando sin las restricciones de la lógica. Eso es la memoria creativa, la memoria en libertad. Y entonces, con el córtex prefrontal durmiendo profundamente,
con la amígdala encendida, con el hipocampo mezclando recuerdos, tu cerebro crea una narrativa, una historia, un sueño. Y aquí está lo más extraño. Mientras estás dentro del sueño, todo tiene sentido perfecto. No cuestionas por qué estás en la casa de tu infancia, que de repente es también una estación de tren. No te sorprende que tu difunta abuela esté viva y sonriendo. No te pregunta cómo es que puedes respirar bajo el agua. La lógica está dormida, así que todo es aceptado, todo es real, todo es verdad. Todo es... Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la neurobiología pura. Hay un propósito. Hay una razón por la que tu cerebro hace esto cada noche. Los científicos han descubierto que durante el sueño REM, tu cerebro está procesando emociones, está integrando experiencias del día, está consolidando memorias, está practicando respuestas ante situaciones amenazantes. Tu sueño, donde huyes de algo desconocido, donde intentas correr pero tus piernas no responden, es tu cerebro ensayando. Es tu mente practicando cómo reaccionar ante el estrés, ante la amenaza, ante lo desconocido. En otras palabras, tus sueños extraños no son basura mental, no son errores, son trabajos, son procesos vitales disfrazados de absurdo. Y profundicemos en esto. ¿Por qué no puedes correr en tus sueños? ¿Por qué tus piernas pesan como plomo cuando intentas escapar? Hay una explicación neurobiológica hermosa. Durante el sueño REM, tu cerebro paraliza voluntariamente tus músculos. Es una protección. Si tu cuerpo actuara cada sueño, saltarías de la cama, golpearías las paredes, quizás te harías daño. Así que la evolución ha creado un mecanismo, la atonía del sueño REM. Tu cuerpo está paralizado, pero tu mente está completamente activa. Sin embargo, a veces tu mente consciente se da cuenta de esta parálisis. Se da cuenta de que quiere correr, pero no puede. Y esa conciencia parcial crea la sensación de esfuerzo, de peso, de imposibilidad. Es tu mente despierta colisionando con tu cuerpo dormido. Imagina esa colisión. Imagina esa tensión. Imagina cómo tu conciencia lucha contra las cadenas neurobiológicas que la mantienen inmóvil. Eso es lo que experimentas en esos sueños donde intentas gritar pero no sale sonido, donde intentas correr pero permaneces en el mismo lugar. Y sin embargo, en otros sueños vuelas. Vuelas sin esfuerzo, sin alas, defiendo la gravedad como si fuera una sugerencia opcional. ¿Por qué? Porque en esos momentos, tu mente consciente está completamente dormida. No hay conflicto, no hay colisión, solo hay la experiencia pura, la sensación de libertad, la emoción de elevación. Todo tiene una explicación, todo tiene una razón. El caos tiene estructura, el absurdo tiene lógica. Y cuando comprendes cómo funciona tu cerebro durante el sueño, los sueños dejan de ser inexplicables. Se convierten en una ventana hacia ti mismo, hacia tus miedos, tus deseos, tus preocupaciones, tus alegrías. Profundicemos aún más en cómo se construye ese teatro nocturno, en cómo tu cerebro, con precisión de arquitecto, edifica mundos imposibles mientras tú descansas. Cuando cierras los ojos esta noche, tu cerebro ya está preparando el escenario. No es caos, es arquitectura. Recuerda lo que descubrimos. Mientras el córtex prefrontal descansa, la amígdala se despierta. El hipocampo mezcla fragmentos de memoria como un artesano nocturno. Pero hay algo más profundo que explica por qué tus sueños son tan extrañamente lógicos dentro de su propia irracionalidad. Imagina tu cerebro como una ciudad con varios distritos. Cada uno tiene una función. De día, el alcalde está despierto, supervisando todo, asegurando que las calles tengan sentido, que los edificios respeten las leyes de la física. Es el córtex prefrontal, el guardián de la coherencia. Pero cuando duermes, el alcalde se va a casa, se retira, y otros departamentos toman el control. El hipocampo, ese guardián de los recuerdos, comienza a trabajar sin supervisión. Abre archivos, saca cajones, mezcla documentos. Una conversación de hace 3 años se fusiona con el olor de un café de esta mañana. Tu primer viaje a la playa se entrelaza con el rostro de alguien que viste en el autobús hace 2 semanas. No hay criterio,
no hay filtro, solo conexión. Mientras esto sucede, la amígdala, el centro emocional, se enciende como un faro nocturno. Durante el día la lógica la controla. Le dice, eso no es peligroso, relájate. Pero en la noche, cuando el alcalde duerme, la amígdala grita sin restricción. Amplifica cada emoción, cada sensación se vuelve intensa. Un sueño simple se convierte en una montaña rusa de sentimientos. ¿Recuerdas esa sensación de caer en un sueño? Tu cuerpo se sobresalta, despiertas con el corazón acelerado. Eso no es accidental. Es la amígdala interpretando las señales del cuerpo dormido como peligro. Tu frecuencia cardíaca cambia durante el sueño REM. Tu temperatura corporal fluctúa. Tus músculos se paralizan. La amígdala, sin la voz tranquilizadora del córtex prefrontal, traduce todo esto como amenaza. Pero aquí es donde la arquitectura se vuelve verdaderamente fascinante. El cerebro no está simplemente en caos. Está operando bajo un conjunto completamente diferente de reglas. Es como si, de noche, la ciudad cambiara de código legal. Lo que era ilegal de día es ahora permitido. Lo que era obligatorio es ahora opcional. Los neurocientíficos han descubierto algo notable. Durante la fase REM, el córtex prefrontal, responsable del pensamiento crítico y la evaluación lógica, reduce su actividad hasta un 30%. Simultáneamente, el hipocampo aumenta su actividad en un 50%. El resultado es un desequilibrio deliberado, un cambio neuroquímico que permite que la creatividad florezca sin las cadenas de la razón. ¿Por qué tu cerebro haría esto? ¿Por qué crear deliberadamente un estado donde la lógica se debilita? Hay una teoría elegante que los neurocientíficos han estado explorando durante décadas. Los sueños no son desperdicio, no son ruido aleatorio, son ensayos. Tu cerebro está practicando, está simulando escenarios, resolviendo problemas, procesando emociones de una manera que la mente despierta no puede hacer. Cuando vuelas en un sueño, tu cerebro no está siendo ilógico, está siendo creativo, está explorando qué se sentiría sin las limitaciones de la gravedad. Cuando corres pero no avanzas, cuando gritas pero no hay sonido, tu cerebro está investigando los límites de la realidad, está jugando con las posibilidades. El córtex prefrontal dormido no puede decirte, eso es imposible, así que el cerebro experimenta, prueba, aprende. Hay más. Los neurotransmisores también cambian. Durante el sueño REM, los niveles de serotonina y norepinefrina caen dramáticamente. Estos son los químicos que regulan el estado de ánimo, la vigilancia, el juicio crítico. Sin ellos, el cerebro entra en un estado de libertad neuroquímica. Las conexiones entre neuronas se hacen más flexibles, más creativas. Las sinapsis se reorganizan de maneras que nunca lo harían durante el día. Imagina que los pensamientos son trenes que viajan por vías ferroviarias. De día las vías están fijas, los trenes siguen rutas específicas, llegan a destinos predeterminados. Pero en la noche, alguien cambia todas las vías. De repente los trenes pueden ir en direcciones inesperadas, pueden colisionar de formas extrañas, crear combinaciones nuevas. Algunos choques son desconcertantes, otros son brillantes. Tu mente está inventando nuevas rutas. Por eso los sueños extraños no son un fallo, son una característica. Son la prueba de que tu cerebro está trabajando exactamente como debería. Está en modo de exploración, no en modo de supervivencia. Está siendo creativo, no defensivo. Los investigadores del sueño han documentado que las personas que tienen sueños más vívidos, más extraños, más surrealistas, a menudo son más creativas durante el día. Su capacidad para hacer conexiones inusuales, para pensar de forma no convencional, está directamente vinculada a la libertad que su cerebro experimenta durante la noche. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu zona? Quizás sea medianoche, quizás sea el amanecer, pero en cualquier momento, mientras lees esto, hay millones de cerebros en el planeta operando bajo estas mismas reglas nocturnas, millones de alcaldes descansando, millones de hipocampos mezclando, millones de amígdalas brillando sin restricción.
y cada uno de esos cerebros está construyendo su propio teatro surrealista, su propia arquitectura del caos que, en realidad, es perfectamente ordenada. Profundizaremos en cómo tu cuerpo se paraliza, cómo tu conciencia se fragmenta, cómo el tiempo se distorsiona. Pero por ahora, comprende esto. Tus sueños extraños no son errores, son características, son tu cerebro en su forma más libre, más creativa, más verdadera. Imagina que dentro de tu cráneo existe una guardia de seguridad. Durante el día, ese guardián está alerta, vigilante, rechazando lo absurdo. Pero cuando cierras los ojos, algo extraordinario ocurre. El guardián se retira a descansar, y en ese instante todo cambia. Este guardián tiene un nombre científico: el córtex prefrontal. Es la región que te permite distinguir entre lo real y lo imaginario, entre lo posible y lo imposible. Mientras estás despierto, trabaja incansablemente, filtrando cada pensamiento, cada impulso, cada visión que intenta atravesar tu consciencia. Es el editor implacable de tu realidad. Pero aquí está lo fascinante. Cuando entras en la fase REM del sueño, ese guardián entra en un estado de reposo profundo. No desaparece completamente, sino que reduce drásticamente su actividad. Su vigilancia disminuye, y cuando la vigilancia cesa, emerge algo que durante el día permanece oculto. Sin ese filtro, sin esa censura neurobiológica, tu mente experimenta una libertad que casi nunca conoce mientras estás despierto. Ya no hay un juez interno que diga esto no es lógico o eso es imposible. Simplemente las cosas suceden. Vuelas sin alas, caminas bajo el agua, hablas con personas que hace años desaparecieron, y nada de eso te parece extraño mientras ocurre. ¿Por qué tu cerebro crea este teatro del absurdo? La respuesta está en entender qué sucede cuando el guardián duerme. Cuando el córtex prefrontal reduce su actividad, otras regiones cerebrales toman el control. La amígdala, que ya exploramos en el viaje anterior, se enciende como una vela en la oscuridad. Pero ahora, sin la supervisión del guardián, la amígdala no solo amplifica emociones, las convierte en escenarios, en narrativas, en mundos enteros. Piensa en ello de esta manera. Durante el día, la amígdala es como un músico que toca mientras el director lo observa, asegurándose de que siga la partitura. Por la noche, cuando el director descansa, el músico improvisa. Y sin restricciones, la improvisación puede ser caótica, hermosa, aterradora, sublime. Todo a la vez. El hipocampo, ese tejedor de recuerdos que mencionamos anteriormente, continúa su trabajo. Pero ahora, sin la estructura lógica que el córtex prefrontal proporciona, los recuerdos se entrelazan de formas impredecibles. Un rostro se mezcla con otro. Un lugar se superpone con otro lugar completamente diferente. El tiempo pierde su sentido lineal. Ayer se fusiona con hace 10 años. El futuro coexiste con el pasado. Y aquí emerge una verdad que la neurociencia ha confirmado. Tu cerebro no está roto, no está mal funcionando. Está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer cuando el guardián descansa. Sin la vigilancia constante del córtex prefrontal, tu mente accede a un modo que podríamos llamar libertad creativa absoluta. Es como si durante el día tu pensamiento estuviera confinado a una habitación bien iluminada, con paredes claras y reglas visibles. Pero cuando duermes, esas paredes se disuelven. El espacio se expande infinitamente y de repente todo es posible. Esto explica por qué muchos artistas, científicos y pensadores han buscado deliberadamente los sueños como fuente de inspiración. No es casualidad que Salvador Dalí durmiera con una llave en la mano, esperando despertarse en el momento preciso entre la vigilia y el sueño. Sabía intuitivamente que en ese umbral habita la creatividad sin censura. La neurociencia moderna confirma lo que él ya había intuido. Cuando el guardián duerme, la creatividad florece. Pero hay más. Cuando el córtex prefrontal está en reposo, también pierden fuerza otros mecanismos de control. La capacidad de evaluar el riesgo disminuye. El sentido del peligro se atenúa. Por eso en los sueños haces cosas que nunca harías despierto. No es que seas diferente, es que los sistemas que normalmente te protegen de la impulsividad
están offline. Y aquí reside otra capa de misterio. ¿Por qué tu cerebro necesita este periodo de libertad sin censura? ¿Cuál es el propósito evolutivo de permitir que la lógica descanse mientras la emoción y la imaginación toman las riendas? Los neurocientíficos sugieren que este descanso del guardián sirve múltiples funciones. Una de ellas es la consolidación emocional de los recuerdos. Mientras el córtex prefrontal duerme, la amígdala procesa las experiencias del día, pero sin la interferencia del análisis racional. Esto permite que tu mente integre no solo lo que sucedió, sino cómo te hizo sentir. Otra función crucial es la creatividad. Cuando la lógica se retira, nuevas conexiones neurales se forman. Patrones que durante el día parecerían incompatibles de repente conviven. Y de esa convivencia surge la innovación, la imaginación, la capacidad de ver el mundo de formas nuevas. Pero también existe una función protectora. Al permitir que la amígdala procese las emociones sin la interferencia constante de la lógica, el cerebro evita que la ansiedad y el miedo se enquisten en patrones rígidos. Los sueños, incluso los pesadillas, son una forma de ensayo emocional. Tu mente prueba diferentes respuestas a los desafíos sin consecuencias reales. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde te encuentras? Quizás estés en la quietud de la madrugada o tal vez en el crepúsculo de la tarde. Donde quiera que estés, tómate un momento para respirar y reconocer que en este mismo instante, mientras lees estas palabras, tu córtex prefrontal está trabajando, está filtrando, evaluando, decidiendo qué es real y qué no. Está manteniendo el orden. Pero esta noche, cuando cierres los ojos, ese guardián descansará, y entonces, en la libertad de esa vigilia dormida, tu mente se expandirá hacia territorios sin mapas. Imagina que dentro de tu cráneo existe un vigilante emocional. Mientras el guardián de la lógica descansa, este centinela se despierta completamente. Se llama amígdala. Y durante tus sueños ella orquesta todo lo que sientes, todo lo que temes, todo lo que deseas. ¿Qué sucede cuando ella toma el control? Respira profundo. Inhala lentamente. Exhala. Estamos adentrando en el corazón emocional de tus visiones nocturnas. Desde donde nos escuchas ahora, ¿qué hora es? ¿Es medianoche? ¿Las 3 de la madrugada? Comenta tu ubicación y hora. Juntos navegamos este océano invisible que gobierna tus sueños cada noche. Hace millones de años, mucho antes de que existiera la lógica, antes de que el lenguaje tejiera palabras, la amígdala ya estaba allí. Es una pequeña estructura, del tamaño de una almendra, pero su influencia es infinita. Mientras tu cuerpo yace inmóvil en la cama, mientras la parálisis REM te mantiene anclado al colchón, esta centinela emocional se ilumina como una ciudad nocturna encendida. Durante el día, el córtex prefrontal vigila, filtra, controla, censura. No puedes creer eso, susurra. Eso no tiene sentido, advierte. Mantente racional, ordena. Pero cuando llega la noche, cuando el sueño REM toma el escenario, ese guardián se retira. Y entonces la amígdala emerge sin restricciones. ¿Recuerdas ese sueño donde caías sin fin? ¿O aquel donde volabas pero no sabías cómo? La amígdala estaba allí, amplificando cada emoción, cada sensación de vértigo, cada euforia imposible. No es casualidad que esos sueños sean tan intensos, tan viscerales. La amígdala no piensa en palabras, ella piensa en emociones puras, en resonancias del cuerpo, en ecos de lo que has vivido. Cuando experimentas miedo en la vigilia, la amígdala se activa de forma moderada. Pero en el sueño REM, cuando ella reina sin oposición, su actividad aumenta dramáticamente. Imagina un volumen que normalmente está en 3. De repente sube a 8. Todo se amplifica. Una pequeña preocupación se convierte en una persecución aterradora. Un recuerdo vago se transforma en una escena cinematográfica de terror absoluto. Pero hay algo más. La amígdala no solo amplifica el miedo, también amplifica la alegría, la curiosidad, el deseo, la extrañeza. Cuando ella está activada sin la censura del córtex prefrontal, el cerebro experimenta emociones en su forma más pura,
más salvaje, más creativa. Por eso algunos sueños son tan hermosos que despiertas con lágrimas en los ojos. Por eso otros son tan absurdos que no puedes dejar de reír al recordarlos. Profundicemos en esto. Durante el día, tu amígdala y tu córtex prefrontal trabajan juntos en un diálogo constante. La amígdala siente, el córtex evalúa. La amígdala quiere reaccionar, el córtex decide si eso es apropiado. Es un equilibrio delicado, una danza neurobiológica que mantiene tu comportamiento coherente, predecible, seguro. Pero en el REM, ese diálogo se silencia. La amígdala habla y nadie la contradice. Ella accesa directamente a tus recuerdos emocionales más profundos. Aquella discusión que tuviste hace años resurge como una pesadilla. Aquella persona que amaste aparece en escenarios imposibles. Aquello que deseas se mezcla con aquello que temes, creando narrativas que desafían toda lógica. ¿Por qué tu cerebro hace esto? Porque la amígdala no está siendo irracional. Está siendo hiperracional desde su propia perspectiva. Ella está procesando, clasificando, integrando cada emoción que experimentaste durante el día, cada tensión, cada alegría, cada momento de incertidumbre. El sueño es su laboratorio. La noche es su tiempo de trabajo. Cuando despiertas de un sueño vívido, esa sensación de emoción intensa permanece contigo durante minutos, a veces horas. Tu corazón late acelerado, tu cuerpo suda, tu mente aún resuena con la intensidad de lo que experimentaste. Eso no es una falla. Es evidencia de que tu amígdala estuvo trabajando profundamente, procesando, integrando, transformando. Los neurocientíficos han observado algo fascinante. Durante el REM, la amígdala no solo se activa, también se conecta de formas nuevas con otras regiones del cerebro. Se comunica con el hipocampo, que almacena tus recuerdos. Se vincula con el sistema límbico, que genera emociones. Se enlaza con regiones visuales, que crean las imágenes de tus sueños. Es una sinfonía neurobiológica donde cada instrumento toca sin director, creando armonías inesperadas, ritmos imposibles, melodías que solo existen en la oscuridad de la noche. Y aquí está la verdad que cambia todo. Tu amígdala no está siendo desordenada, está siendo completamente ella misma, sin filtros, sin vergüenza, sin la necesidad de justificarse ante la lógica. Es como si durante el día llevaras un uniforme y por la noche, cuando te retiras a la soledad de tu habitación, te quitaras toda la ropa y bailaras desnudo bajo la luna. No es caos, es autenticidad emocional pura. Por eso tus sueños extraños tienen tanta información sobre ti. No son ruido aleatorio, son mensajes de tu amígdala, susurrando lo que realmente sientes, lo que realmente necesitas procesar, lo que realmente importa en los niveles más profundos de tu ser. ¿Qué te ha gustado de esta exploración? ¿Reconoces a tu amígdala en tus sueños? Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué emoción predomina en tus visiones nocturnas. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el corazón emocional de tus noches. Imagina que tu cerebro tiene un capitán que navega, que decide, que dice, esto tiene sentido, aquello no. Durante el día, ese capitán está en la proa, vigilante, controlando cada movimiento. Pero cuando llega la noche y entras en el sueño profundo, ese capitán se retira a su camarote, se apaga, y todo lo que sucede después es lo que queremos explorar juntos. El córtex prefrontal es ese capitán. Es la región más joven en la evolución humana, la que nos hace ser quienes somos, racional, cauteloso, capaz de decir no. Durante el día, este guardián consume aproximadamente el 20% de toda la energía de tu cuerpo. Está siempre activo, siempre vigilando, siempre filtrando. Pero cuando duermes, especialmente en la fase REM, donde ocurren tus sueños más vívidos, este capitán reduce su actividad casi al mínimo. ¿Qué significa esto en términos de lo que experimentas? Significa libertad absoluta. Significa que las estructuras más antiguas de tu cerebro, aquellas que compartimos con nuestros ancestros hace millones de años, finalmente pueden operar sin restricción. La amígdala,
de la que hablamos hace poco, no solo se enciende durante el REM, sino que ahora opera sin su supervisor, sin alguien que le diga, espera, eso es irracional, sin alguien que le diga, eso es imposible, no puede suceder. Y así suceden cosas extrañas. Vuelas, caes, tus dientes se caen, estás en la casa de tu infancia, pero las paredes son de agua. Corres, pero tus piernas pesan toneladas. Estas no son alucinaciones al azar. Estas son las consecuencias directas de un cerebro que opera bajo nuevas reglas. Profundicemos en cómo funciona esta desconexión. Cuando el córtex prefrontal se apaga, pierde su conexión con el tálamo, esa estructura que actúa como centralita de información. Normalmente, el tálamo filtra qué información llega a la corteza consciente, pero durante el sueño REM, esa comunicación se debilita. El resultado es que tu hipocampo, que mezcla recuerdos como un artista mezcla colores en una paleta, puede enviar imágenes sin que nadie las verifique. Tu amígdala amplifica estas imágenes, las carga de emoción, las hace vívidas, urgentes, reales. Mientras tanto, el córtex prefrontal, que normalmente diría esto no es real, mantén la calma, está durmiendo profundamente. No hay crítica, no hay filtro, no hay abogado del diablo dentro de tu cabeza, pero hay algo más que sucede cuando el capitán descansa. El córtex prefrontal también es responsable de mantener la consistencia temporal, es decir, es lo que te permite saber que ayer fue ayer y mañana será mañana. Es lo que te permite mantener una narrativa coherente de quién eres. Cuando se apaga, el tiempo se colapsa. Un sueño que dura 30 segundos se siente como una noche completa. Estás en 3 lugares simultáneamente. Eres tú, pero también eres otra persona. Imagina que viajas en un tren. Durante el día tú eres el pasajero, el conductor y el revisor de boletos. Estás en todas partes, controlando todo. Pero cuando el tren entra en un túnel y el conductor se duerme, el pasajero empieza a conducir. El revisor se convierte en pasajero. Todo se mezcla. El tren sigue avanzando, pero nadie sabe exactamente hacia dónde va ni por qué. Esto es lo que sucede en tu mente cada noche. Las estructuras más profundas, las más antiguas, finalmente tienen el control. Y ellas no piensan como piensa el córtex prefrontal. No necesitan lógica, no necesitan coherencia. Necesitan procesar emociones, consolidar recuerdos, explorar posibilidades. ¿Recuerdas cuando hablamos de la amígdala amplificando emociones? Ahora, sin el córtex prefrontal presente para modular esa amplificación, los sueños se vuelven extremos. No es solo que tengas miedo en un sueño, es que el miedo es puro, sin dilución, sin la voz racional que dice, pero espera, esto no es real. Es miedo absoluto, alegría absoluta, deseo absoluto. Y esto explica por qué los sueños son tan extraños. No es un fallo, no es un error del sistema, es una característica. Es lo que sucede cuando la parte más racional de tu cerebro se apaga y las partes más emocionales, más creativas, más primitivas, finalmente pueden expresarse sin censura. La pregunta que emerge aquí es profunda. ¿Quién eres realmente? El tú controlado del día, con el córtex prefrontal supervisando cada pensamiento, o el tú desenfrenado de la noche, donde tus emociones más crudas, tus miedos más profundos, tus deseos más salvajes emergen sin filtro. La respuesta, probablemente, es que eres ambos. Eres la síntesis de la razón y la emoción, del control y la libertad. Durante el día la razón domina, durante la noche la emoción. Y en ambos estados tu cerebro está haciendo exactamente lo que necesita hacer. Ahora bien, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Es de noche? ¿Estás a punto de dormir? ¿O es de día y estás imaginando ya los sueños que llegarán? Comenta tu ubicación y la hora. Nos encantaría saber desde dónde nuestros navegantes nocturnos se conectan con estas palabras. Porque lo que sucede cuando el córtex prefrontal descansa no es un misterio completo, es una ventana a quién eres cuando nadie te está observando, cuando ni siquiera tú mismo te estás observando. Ya sabemos que el guardián racional descansa, pero ¿quién orquesta el caos?
¿Quién tira de los hilos invisibles que hacen que vueles, que caigas, que grites en silencio? La respuesta no está en una sola estructura cerebral, está en la alquimia química. Imagina tu cerebro como un teatro donde los actores cambian de rol cada noche. Durante el día, la serotonina mantiene el orden, la dopamina te motiva, la adrenalina te alerta. Pero cuando cierras los ojos y entras en la fase REM, la orquesta cambia de director. La acetilcolina toma el control. Este neurotransmisor es el arquitecto del absurdo, mientras que durante el día mantiene un nivel moderado, facilitando la atención y la memoria. En el sueño REM su concentración se dispara. La acetilcolina inunda el córtex, pero sin la supervisión del córtex prefrontal que ya conocemos. Sin ese guardián, la acetilcolina no crea narrativas coherentes, crea libertad absoluta. ¿Qué significa esto en términos de tu experiencia? Significa que tu hipocampo, que normalmente trabaja bajo las órdenes del córtex prefrontal para tejer recuerdos en secuencias lógicas, ahora está libre para hacer conexiones imposibles. La acetilcolina le permite saltar de un recuerdo a otro sin necesidad de coherencia. Tu abuela está en la oficina. Tu infancia sucede en el futuro. La física no aplica, pero hay más. La serotonina, ese neurotransmisor que durante el día te mantiene estable, regulado, casi dormido emocionalmente, cae dramáticamente durante el REM. Imagina que la serotonina es el guardaespaldas que te mantiene seguro, calmado. Cuando se va, todo se vuelve intenso. Las emociones no tienen freno. No hay moderación. La alegría es euforia. El miedo es terror absoluto. Por eso tus sueños no son simplemente raros, son viscerales. Mientras tanto, la noradrenalina desaparece casi por completo. Este es el neurotransmisor de la vigilancia, del estrés, de la acción. Sin él, tu cuerpo no puede reaccionar, incluso si tu mente lo intenta. Aquí reside el misterio que exploraremos en profundidad. ¿Por qué no puedes correr en tus sueños? ¿Por qué tus piernas pesan toneladas? ¿Por qué gritas pero no sale sonido? Es la ausencia, no la presencia, lo que define el sueño. Profundicemos en este caos químico. Durante el REM, tu cerebro es un laboratorio donde los experimentos no tienen reglas. La acetilcolina, liberada masivamente desde el tallo cerebral, inunda regiones como el hipocampo y la corteza visual. Esto explica por qué ves tanto, por qué los colores son tan vívidos, a veces más que en la realidad. Tu corteza visual está hiperactivada, pero sin el filtro crítico que normalmente te dice esto es real o esto es imaginación. La amígdala, ese centinela emocional que exploramos antes, amplifica cada sensación. Pero ahora sin serotonina que la modere, sin córtex prefrontal que le diga, espera, esto no es peligroso, la amígdala reacciona a todo como si fuera una amenaza o una oportunidad. Un sueño donde caes no es simplemente una caída, es el terror puro, sin matices, sin perspectiva. ¿Y la dopamina? Aquí está lo fascinante. La dopamina, que durante el día te motiva, te hace buscar recompensas, también cae durante el REM, pero no de manera uniforme. En algunas regiones permanece activa, creando ese sentimiento de urgencia, de búsqueda, incluso dentro del sueño. Estás persiguiendo algo. Algo te persigue. Hay un propósito que nunca se completa. Este es el ballet neuroquímico que crea lo que experimentas como absurdo. No es un fallo del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Cuando el guardián racional se va, cuando los neurotransmisores del orden desaparecen y los del caos creativo emergen, tu cerebro entra en un modo completamente diferente de procesamiento. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Porque mientras lees esto en algún lugar del mundo, alguien está en fase REM, viviendo el resultado exacto de esta tormenta química. Sus neuronas están disparando en patrones que no seguirían durante el día. Sus neurotransmisores están en una proporción que nunca experimentaría en vigilia. Pero aquí viene lo importante. Este caos no es destructivo, es liberador. La ausencia de serotonina, de noradrenalina, de la vigilancia prefrontal,
no es una pérdida, es una oportunidad. Tu cerebro está procesando emociones sin censura, está consolidando recuerdos de formas que la lógica diurna nunca permitiría. Está siendo creativo de maneras que la realidad no permite. Imagina que tu mente diurna es un río canalizado, dirigido, controlado. Tu mente onírica es ese mismo río desbordado, inundando campos, creando nuevos caminos, fertilizando tierra que nunca había tocado el agua. El desbordamiento no es un error. Es la naturaleza del agua cuando se le permite fluir sin restricciones. La acetilcolina es ese desbordamiento. La serotonina ausente es la ausencia de diques. La noradrenalina desaparecida es la ausencia de vigilancia. Y el resultado es el teatro nocturno, donde todo es posible porque ninguna regla aplica. Pero hay algo más que sucede cuando estos neurotransmisores cambian de proporción. Hay una reorganización de cómo tu cerebro procesa la realidad. Tu córtex visual no solo ve más, ve diferente. Tu hipocampo no solo recuerda, recuerda de formas nuevas. Tu amígdala no solo siente, siente sin límites. Este es el fundamento químico del absurdo que experimentas. No es tu imaginación siendo errática, es tu neurobiología siendo completamente diferente. Y cuando comprendes esto, cuando ves que cada sueño extraño es el resultado de una orquesta química precisa, aunque caótica, entonces el sueño deja de ser misterio y se convierte en comprensión. Aunque claro, siempre queda el 20% sin resolver. Siempre hay algo en los sueños que la química explica, pero que la experiencia trasciende. Esa es la belleza del sueño. Es ciencia y misterio simultáneamente. Ahora bien, si tu cerebro está inundado de acetilcolina, liberando toda esa creatividad sin filtro, ¿por qué en tus sueños no puedes simplemente correr? ¿Por qué tus piernas se sienten como arena mojada cuando intentas escapar? Respira. Esta pregunta contiene una respuesta que cambiará cómo entiendes tu propio cuerpo nocturno. Durante el día, tu córtex motor envía órdenes precisas a cada músculo. Levanta la mano, camina, salta. Tu cerebro racional supervisa cada movimiento con exactitud militar. Pero cuando entra la fase REM, algo extraordinario ocurre en las profundidades de tu tallo cerebral. Existe una región llamada locus coeruleus. Es pequeña, casi invisible en los atlas neurológicos, pero su función es monumental. Durante el sueño REM, esta estructura libera una sustancia química llamada noradrenalina. Recuerda, ya mencionamos que la noradrenalina desaparece durante el REM, pero hay un matiz que ahora debemos explorar. En realidad, no desaparece por completo, se redistribuye, se retira de las áreas que controlan la vigilia consciente, pero permanece activa en lugares específicos. Imagina que tu médula espinal es una puerta. Durante el día, esa puerta está abierta de par en par. Los impulsos nerviosos fluyen libremente desde tu cerebro hacia tus músculos, pero cuando llegas al REM, algo bloquea esa puerta desde adentro. Los neurotransmisores inhibitorios, especialmente glicina y ácido gamma-aminobutírico, inundan tu médula espinal. Tu cerebro envía la orden de correr, pero esa orden nunca llega a tus piernas. Esto se llama atonía. No es parálisis en el sentido médico, es parálisis por diseño, es protección. ¿Protección de qué? Aquí es donde la inteligencia de tu mente nocturna se revela completamente. Durante el REM, tu amígdala está encendida. Recuerda el capítulo anterior. Sin la moderación del córtex prefrontal, tu amígdala amplifica cada emoción. Si en tu sueño estás siendo perseguido por algo terrible, tu amígdala grita peligro. Tu cuerpo querría luchar o huir. Querría saltar de la cama, gritar, correr desesperadamente. Pero si tu cuerpo realmente hiciera eso cada noche, te despertarías golpeado, magullado, posiblemente herido. Podrías golpear a alguien que duerme contigo. Podrías caer por las escaleras. Podrías destrozar tu habitación. Entonces tu cerebro, en su sabiduría ancestral, desarrolló un mecanismo de seguridad. Mientras tu mente vuela libre en el teatro nocturno, mientras tu amígdala experimenta terror absoluto o alegría extrema, tu cuerpo permanece inmóvil en la cama, paralizado, protegido,
Pero aquí viene el misterio que los científicos aún están descifrando. Si estás completamente paralizado, ¿cómo es que en tus sueños sientes que corres? ¿Cómo experimentas el movimiento si tus músculos no se mueven? La respuesta está en el cerebro motor. Tu córtex motor se activa durante el REM. Envía las órdenes de movimiento. Pero esas órdenes se quedan atrapadas. Se activan en el mapa neural sin alcanzar nunca los músculos. Es como si tu cerebro ejecutara un programa en simulación. Imagina un videojuego donde el personaje corre, pero la consola no está conectada al televisor. La acción ocurre internamente. Tú la experimentas como si fuera real, pero el mundo exterior no ve nada. Entonces, cuando despiertas y recuerdas que corriste en tu sueño, recuerdas la activación del córtex motor, no el movimiento real de tus piernas. Tu memoria confunde la intención neuronal con la acción física. Y hay algo más profundo aún. Algunos científicos sugieren que esta atonía no es solo protección pasiva, es aprendizaje activo. Mientras tu cuerpo permanece quieto, tu cerebro está ensayando. Está practicando cómo responder a amenazas, cómo escapar, cómo actuar en situaciones complejas, sin riesgo, sin consecuencias. Es un simulador neurológico donde tu mente nocturna entrena para el día. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu zona? Quizás estés acercándote a la noche, a ese umbral donde tu cuerpo se volverá pesado y tu mente volará libre. Esta noche, cuando sientas que intentas correr pero no puedes, sabrás exactamente qué está sucediendo en las profundidades de tu tallo cerebral. Sabrás que tu médula espinal está inundada de inhibidores. Sabrás que tu amígdala está en llamas mientras tu cuerpo descansa seguro. No es un fallo, no es una pesadilla de la que debas escapar. Es un acto de inteligencia pura. Es tu cerebro cuidándote mientras duermes. Es la razón por la cual despiertas cada mañana en la misma cama donde te dormiste, sin cicatrices nuevas, sin haber golpeado nada en la oscuridad. La parálisis del sueño es lo opuesto al caos. Es orden, es estructura. Es el sistema de seguridad más antiguo que tu cuerpo ha heredado de millones de años de evolución. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo integras, algo cambia. La próxima vez que sientas esa pesadez imposible en tus piernas durante una pesadilla, en lugar de luchar contra ella, puedes reconocerla, puedes darle las gracias, porque esa parálisis que te asusta es exactamente lo que te mantiene a salvo. Vuelas sin alas, caes sin tocar el suelo, nadas en aire denso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo desafía las leyes que conoces durante el sueño? Recuerda lo que ya sabemos. Tu médula espinal está bloqueada, paralizada por inhibidores neurales. Tu córtex motor se enciende, pero sus señales no llegan a los músculos. Simulación pura. Ensayo sin consecuencias. Pero hay algo más, algo que explica por qué esas simulaciones se sienten tan reales, tan físicas, aunque estés completamente inmóvil en la cama. Imagina esto. Tu cerebro no solo simula movimiento, simula también las consecuencias del movimiento. Simula la gravedad. Durante el día, la gravedad es una verdad constante. Tu cerebelo, ese órgano pequeño pero poderoso en la base de tu cráneo, está siempre calculando tu posición en el espacio. Siente dónde están tus extremidades, siente hacia dónde cae el peso, mantiene el equilibrio sin que tengas que pensar en ello. Es el guardián silencioso de tu orientación, pero en la fase REM, algo cambia profundamente. El cerebelo continúa activo, pero opera sin supervisión, sin las correcciones constantes del córtex prefrontal, sin la información sensorial clara que llega durante la vigilia, comienza a improvisar, a generar modelos de gravedad que no coinciden con la realidad. Tu cerebro crea una física alternativa, una donde los cuerpos flotan, donde caen lentamente como plumas, donde el aire tiene densidad de agua. Cuando vuelas en un sueño, no es que tu córtex motor esté enviando señales de vuelo, es que tu cerebelo está calculando una trayectoria sin gravedad o con una gravedad diferente. Tu sistema vestibular, el que detecta el movimiento y el equilibrio,
está generando sensaciones de ascenso, de flotación. Y como tu cuerpo real está paralizado, no hay conflicto. No hay caída real que interrumpa la ilusión. Profundicemos en esto. Tu sistema vestibular es una red de canales llenos de líquido en tu oído interno. Detecta cada movimiento, cada inclinación, cada aceleración. Durante el día, esta información es constante y precisa. Pero durante el REM, los neurotransmisores que modulan esta información cambian dramáticamente. La acetilcolina sube, la noradrenalina cae. El resultado es una distorsión de las señales vestibulares. Tu cerebro recibe información que dice: estás girando, estás cayendo, estás flotando. Pero tu cuerpo no se mueve. No hay conflicto porque tu médula espinal está bloqueada. Así que la experiencia se vuelve completamente inmersiva. Te sientes volando, te sientes cayendo. La sensación es tan convincente que cuando despiertas, el cuerpo aún guarda la memoria del movimiento. ¿Recuerdas aquella vez que caíste en un sueño y despertaste con un sobresalto? Eso no es magia. Es tu sistema vestibular simulando una caída libre. Es tu córtex motor enviando señales de tensión muscular que no pueden completarse porque los inhibidores neurales las bloquean. El resultado es ese espasmo, ese movimiento involuntario que te despierta. Los neurocientíficos lo llaman hipnagógico. Es el cuerpo intentando reconciliar dos realidades, la simulación nocturna y la parálisis real. Pero hay algo aún más fascinante. Tu córtex visual también está generando imágenes de movimiento. Está viendo el mundo pasar bajo tus pies mientras vuelas. Está viendo el suelo acercarse mientras caes. Estos son movimientos visuales generados por el cerebro, no por los ojos. Tu corteza visual primaria está activa. Tus ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, rastreando objetos que no existen. Esto se llama movimiento ocular rápido, y es la razón por la que esta fase se llama REM. Ahora, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Tómate un momento para sentir tu cuerpo en el espacio. Siente la gravedad real, constante, que te mantiene anclado. Esa sensación que tienes ahora, esa certeza de dónde están tus extremidades, esa es la información que tu cerebelo recibe cada segundo del día. Pero esta noche, cuando cierres los ojos, esa información cambiará. El hipocampo, ese guardián de los recuerdos, también participa en esta danza. No solo almacena lo que sucedió, también genera escenarios, crea espacios. Durante el REM, el hipocampo está altamente activo, pero desconectado de la realidad. Genera espacios imposibles, habitaciones que cambian de forma, escaleras que no llevan a ningún lado. ¿Por qué? Porque el hipocampo está practicando, está ensayando la navegación espacial, está consolidando recuerdos de lugares, de movimientos, de direcciones, y lo hace sin restricciones, sin la gravedad correcta, sin las paredes correctas, sin la lógica correcta. Esto tiene una función evolutiva profunda. Nuestros ancestros necesitaban practicar movimientos peligrosos sin riesgo. Necesitaban ensayar escenarios de huida, de persecución, de exploración. El sueño ofreció ese espacio seguro, un simulador neurológico donde el cuerpo podía ensayar, donde la mente podía explorar territorios desconocidos sin consecuencias reales. Cuando vuelas en un sueño, no es un error, es una característica. Es tu cerebro en modo de ensayo absoluto. Es tu sistema vestibular, tu córtex motor, tu hipocampo y tu cerebelo trabajando juntos en una orquesta descoordinada, creando una experiencia que desafía las leyes de la física, porque las leyes de la física no aplican aquí. Y cuando caes, cuando nadas en aire denso, cuando tu cuerpo se mueve de formas imposibles, tu cerebro está consolidando patrones de movimiento. Está aprendiendo, está preparándose para un mundo donde la realidad es maleable, donde los límites físicos pueden ser trascendidos, aunque sea en la seguridad de la parálisis nocturna. La próxima vez que sueñes que vuelas, recuerda esto. No estás imaginando. Estás experimentando una realidad neurológica diferente,
Una donde la gravedad es opcional, una donde el movimiento es puro, una donde tu cerebro es literalmente un arquitecto de mundos alternativos. Imagina que entras a una habitación y ves el rostro de alguien que amas, pero en el instante siguiente, sus facciones se deslizan como cera derretida. Los ojos se cierran, la boca se estira, y ya no es quien era hace un segundo. Despiertas confundido, con la certeza de haber visto a esa persona, pero sin poder recordar cómo lucía realmente. Esto no es rareza, es arquitectura cerebral. Respira profundo. Lo que experimentaste anoche tiene un nombre científico, pero más importante aún, tiene una razón que te conecta con millones de años de evolución, con la forma en que tu mente construye la realidad, incluso cuando duermes. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas. ¿Qué hora es en tu ciudad ahora? Esta noche descubriremos por qué los rostros en tus sueños son como máscaras que cambian sin permiso. Durante la fase REM, mientras tu cuerpo yace inmóvil y el cerebelo juega con la gravedad, ocurre algo más profundo aún. El sistema que reconoce rostros entra en un estado peculiar. No está apagado. Está trabajando con información incompleta, como un artista que pinta con los ojos cerrados. El reconocimiento facial depende de varias regiones cerebrales que funcionan en armonía durante la vigilia. El giro fusiforme, esa franja de tejido cerebral especializada en procesar caras, normalmente recibe información clara del mundo exterior. Tus ojos capturan luz. Las células fotorreceptoras envían señales. La corteza visual primaria las procesa. Luego, esa información viaja hacia el giro fusiforme, que la compara con rostros almacenados en tu memoria. Pero en REM, el flujo de información se invierte. Ya no hay luz externa. No hay ojos abiertos. El sistema visual está alimentado internamente, por tus propios recuerdos y por la actividad caótica de las neuronas durante el sueño. El giro fusiforme sigue activo, intentando reconocer patrones, pero los datos de entrada son fragmentarios, incompletos, como intentar identificar a alguien a través de un vidrio empañado que cambia constantemente. Y aquí está lo fascinante. Tu cerebro no se rinde. Intenta hacer sentido de lo que ve. Crea una ilusión de continuidad. Ese es mi padre, piensa mientras las características se disuelven. Espera, ahora es mi hermana, mientras la forma del rostro cambia de nuevo. Tu mente está tejiendo narrativa con hilos rotos. La amígdala, ese centinela emocional que despierta en REM con toda su intensidad, añade una capa más. Ve un rostro familiar y genera emoción, pero ese rostro no es estable. Cambia, se distorsiona. La amígdala responde a la inestabilidad con más emoción, miedo, confusión, sorpresa. Esas emociones alteran cómo procesa el cerebro la información visual. Es un bucle de retroalimentación extraño, donde la emoción distorsiona la percepción y la percepción distorsionada intensifica la emoción. Mientras tanto, el córtex prefrontal, esa región que normalmente dice, espera, eso no tiene sentido, está dormido. No está allí para frenar la absurdidad. No está allí para insistir en que los rostros no cambian, así que tu sueño acepta lo imposible como posible. Y continúa. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Cuéntanos, porque lo que ocurre en tu mente nocturna es universal, pero tu experiencia es única. Tu geografía, tu hora, tu rostro que cambia en tus sueños son tuyos solamente. Profundicemos en algo más. Los rostros que no reconoces también tienen explicación. A veces sueñas con personas que nunca has visto, caras completamente nuevas, ojos que no existen en tu memoria, bocas que no pertenecen a nadie que conozcas. Durante años, la gente creía que el cerebro no podía inventar rostros nuevos, que solo combinaba fragmentos de caras reales. Pero la verdad es más compleja. Tu cerebro sí puede generar rostros nuevos. No los crea de la nada, pero los sintetiza. Toma características, la forma de los ojos de tu vecino, la nariz de un actor que viste hace meses, la estructura de la mandíbula de alguien cruzado en la calle hace años. Los mezcla
los recomprende y emerge un rostro que nunca ha existido, pero que tu sueño presenta como real, como alguien que debería existir. El giro fusiforme, trabajando sin supervisión del córtex prefrontal, genera combinaciones. La amígdala las valida emocionalmente, y tu sueño avanza con la certeza de que acabas de conocer a alguien. Luego despiertas, y ese rostro se disuelve de tu memoria como niebla al amanecer. Hay algo más que conecta todo esto con lo que ya sabes. Recuerda, durante REM, tu cerebelo altera la percepción del movimiento y la gravedad. Los rostros que cambian son parte del mismo fenómeno. Tu cerebro está en modo de simulación pura. No está recibiendo datos confiables del mundo exterior. Está generando su propio universo sensorial, incluyendo caras, movimientos, espacios, emociones. Todo es interno, todo es ensayo. ¿Por qué? Porque durante el sueño REM, tu mente está consolidando memoria emocional. Está procesando encuentros del día. Está practicando respuestas sociales. Necesita generar rostros, incluso rostros imposibles, para ejercitar los circuitos que reconocen, interpretan y responden a expresiones faciales. Los rostros que cambian no son fallo, son característica. Son parte del laboratorio nocturno donde tu cerebro ensaya, experimenta y se prepara para el siguiente día de interacciones humanas complejas. Cuando despiertas y no puedes recordar exactamente cómo lucía ese rostro, es porque fue generado en tiempo real por un cerebro sin acceso a su propio archivo de memoria visual estable. Fue creación, no recordatorio. Fue síntesis, no recuperación. Y eso, en el fondo, es hermoso. Significa que tu mente es más creativa de lo que crees. Incluso en la oscuridad, incluso sin supervisión consciente, está creando, imaginando, inventando. Está viva de una manera que la vigilia nunca permite del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia los rostros que cambian. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha gustado de esta exploración. ¿Reconociste tus propios sueños en estas palabras? ¿Alguna vez has mirado tu reloj en un sueño y luego, segundos después, ha pasado una eternidad? Tu cerebro vivió horas en minutos. Esto no es magia ni distorsión de la memoria. Es matemática neuronal pura. Durante la fase REM, mientras tu córtex prefrontal descansa, vigilante pero adormecido, tu percepción del tiempo se disuelve. El reloj interno, que normalmente marca los segundos con precisión, se vuelve elástico, flexible, casi líquido. Imagina que tu mente nocturna opera con un metrónomo diferente al del mundo diurno. La ciencia explica esto a través de una estructura pequeña pero poderosa, el núcleo supraquiasmático. Durante el día, este reloj biológico sincroniza cada latido, cada respiración, cada pensamiento con el ritmo solar. Recibe luz del mundo exterior y ajusta constantemente. Pero cuando cierras los ojos y entras en REM, ese núcleo se desconecta parcialmente de las señales externas. Ya no hay luz solar que lo corrija. Ya no hay referencias temporales que lo anclen. Lo fascinante sucede en la corteza insular, esa región que también procesa emociones intensas. Durante los sueños extraños, cuando el giro fusiforme genera esos rostros imposibles que vimos antes, la corteza insular acelera tu experiencia emocional. Cada segundo de emoción intensa se dilata. Tu cerebro dedica más recursos neurales a procesar esa intensidad, y cuando hay más actividad, la percepción subjetiva se expande. Piénsalo así. Cuando estás aburrido, una hora dura eternidades. Cuando estás enamorado, el tiempo vuela. En REM, tu mente experimenta emociones de máxima intensidad sin filtro racional. El miedo es absoluto. La alegría es total. La confusión es profunda. Cada emoción consume más ancho de banda neuronal, y eso hace que la experiencia se sienta más larga, más densa, más real. Pero hay algo más. Durante REM, la actividad de tu hipocampo también cambia radicalmente. Esta estructura es crucial para la memoria episódica, para tejer eventos en secuencias temporales. Normalmente, el hipocampo crea una línea de tiempo clara. Primero sucedió esto, luego aquello, después lo otro. Pero en REM, mientras consolida memorias, el hipocampo trabaja de forma diferente. No construye una línea recta,
construye una red. En esa red, los eventos pueden suceder simultáneamente. Puedes estar en tu casa de infancia y en tu oficina actual al mismo tiempo. La lógica temporal se colapsa. Tu cerebro no está fallando, está reorganizando información, está buscando patrones que atraviesan diferentes momentos de tu vida, y cuando todo sucede a la vez, cuando toda la información se comprime en un solo instante de procesamiento, la experiencia vivida parece mucho más larga que el tiempo real transcurrido. Imagina que estás en una habitación viendo una película. Si la ves en tiempo real, dura 2 horas, pero si alguien te muestra todos los fotogramas simultáneamente, tu cerebro tardará mucho más en procesarlos. Eso es lo que sucede en REM. Tu mente recibe información de múltiples capas de memoria al mismo tiempo. La procesa en paralelo, y esa densidad de información crea la ilusión de que pasó más tiempo del que realmente transcurrió en el mundo físico. Hay un mecanismo adicional que profundiza esta distorsión. Durante REM, los niveles de noradrenalina en tu cerebro caen dramáticamente. La noradrenalina es un neurotransmisor que mantiene la vigilancia, que acelera tu atención. Sin ella, tu percepción del tiempo se vuelve lánguida. Los segundos se estiran. Los minutos se convierten en horas vividas. Simultáneamente, la serotonina también disminuye, y esto afecta cómo tu cerebro procesa la secuencia causal de eventos. Normalmente, la serotonina te ayuda a entender que A causa B, que B causa C. Pero sin ella, los eventos pierden su causalidad lineal. Se vuelven fragmentarios, simultáneos, superpuestos, y esa superposición temporal crea una experiencia de duración expandida. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Mientras lees esto, tu cerebro está despierto, sincronizado con el reloj solar. Pero esta noche, cuando duermas, cuando entres en REM, ese reloj se desconectará y vivirás horas en minutos. Vivirás infinitos en segundos. Este mecanismo tiene propósito evolutivo. Al comprimir múltiples escenarios temporales en una sola noche, tu cerebro practica adaptación, experimenta diferentes futuros posibles, consolida aprendizajes que normalmente tomarían días en semanas. La distorsión temporal no es un error, es una característica de eficiencia neurológica. La próxima vez que despiertes de un sueño vívido, cuando sientas que pasaron horas, recuerda esto. Tu cerebro no estaba roto. Estaba trabajando a máxima capacidad, procesando información en capas, comprimiendo experiencias, tejiendo redes de significado. Estaba viviendo múltiples vidas en una sola noche. Y esa densidad, esa intensidad, esa compresión de tiempo es exactamente lo que necesitas para crecer, para aprender, para adaptarte al mundo que te espera cuando abras los ojos al amanecer. Despiertas. El sueño se disuelve como tinta en agua. Intentas recordar qué soñaste hace apenas segundos, pero la escena ya no está. Solo queda una sensación, un fantasma de emoción, nada más. ¿Por qué desaparece todo tan rápido? Quizás ya hayas experimentado esa frustración, la vividez absoluta mientras duermes, la certeza de que lo recordarás, y luego, al abrir los ojos, el vacío. Como si tu cerebro borrara deliberadamente cada huella. No es accidente, es arquitectura neurológica pura. Respira hondo, inhala profundamente, exhala lentamente. Vamos a descender juntos hacia el mecanismo que olvida. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas ahora. Esta noche revelaremos por qué tu mente nocturna es, paradójicamente, la más vívida y la más efímera. Durante el sueño REM, mientras tu hipocampo reorganiza eventos y tu corteza insular acelera emociones, existe un guardián silencioso que trabaja en dirección opuesta. La noradrenalina desaparece casi por completo. Este neurotransmisor que durante el día mantiene tu atención enfocada, que te permite grabar información en la memoria de largo plazo, simplemente se apaga cuando cierras los ojos. Imagina que tu cerebro es una biblioteca en construcción permanente. Durante el día, el bibliotecario etiqueta cada libro, lo cataloga, lo coloca en el estante correcto con precisión. Esa es la noradrenalina en acción.
Pero en la noche, cuando entras en REM, el bibliotecario se va a descansar. El trabajo continúa, pero sin sistema de catalogación. Los eventos se reorganizan, se mezclan, se recontextualizan, pero nadie está escribiendo las nuevas direcciones en el registro. La consecuencia es brutal. Sin noradrenalina, sin ese marcador químico de importancia, el sueño no deja huella duradera en la memoria declarativa. Esa es la memoria que accedes conscientemente, la que te permite contar historias, la que defines como recuerdo. Pero hay algo más profundo aquí. El córtex prefrontal, ese vigilante de la lógica, que durante el día verifica si lo que ves tiene sentido, está dormido, completamente dormido, no solo inactivo, ausente. Mientras que en los capítulos anteriores vimos cómo la amígdala se enciende, cómo el giro fusiforme genera rostros imposibles, cómo el cerebelo inventa gravedad, el córtex prefrontal no está allí para decir esto no es real, esto no encaja, esto es absurdo. Sin ese vigilante, sin ese crítico interno, tu mente construye narrativas que jamás permitirías despierto. Y cuando despiertas, ese vigilante regresa. Se enciende nuevamente, y lo primero que hace es evaluar lo que recuerda. Esto no tiene sentido, esto es irracional, esto contradice la física. Entonces, el cerebro ejecuta una limpieza. No es represión freudiana, no es censura psicológica. Es algo más simple y más elegante. Es incompatibilidad de formatos. La memoria del sueño se graba en un formato que requiere el contexto nocturno para existir. Es como un archivo de video que solo puede reproducirse en un reproductor específico. Cuando despiertas, cambias de reproductor. El archivo sigue allí, pero no es compatible. No puede abrirse. La mente consciente no tiene las herramientas para acceder a él. Profundicemos en esto. Durante REM, la acetilcolina aumenta dramáticamente. Este neurotransmisor es fundamental para la memoria de corto plazo, para la consolidación de información dentro del sueño. Pero la acetilcolina tiene una característica peculiar. Es excelente para crear conexiones nuevas, para generar asociaciones creativas, para tejer narrativas. Es terrible para anclar recuerdos de forma permanente. Es como escribir con tinta invisible. Mientras la escribes, ves perfectamente. Pero cuando la luz cambia, cuando despiertas, el mensaje desaparece. Y aquí está lo fascinante. Esto no es un fallo evolutivo, es una característica, un mecanismo deliberado. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Comenta porque queremos saber si estás en el umbral del sueño o en plena vigilia. Porque lo que vamos a revelar depende de dónde estés en tu ciclo. Si olvidas los sueños, si esa información se disuelve, es porque tu cerebro necesita que así sea. Piénsalo. Si recordaras cada sueño con la misma claridad que recordas el día, tu mente estaría constantemente confundida. ¿Qué es real? ¿Qué sucedió de verdad? ¿Qué fue simulación neurológica? El olvido es un filtro de protección. Es una pared entre dos mundos, pero el olvido no es total. Hay excepciones. Los sueños lúcidos, aquellos en los que sabes que estás soñando, dejan huellas más profundas. ¿Por qué? Porque durante la lucidez, el córtex prefrontal se reactiva parcialmente. Recupera algo de su vigilancia. El formato se vuelve compatible nuevamente. La memoria puede grabarse. Hay una paradoja aquí que la ciencia aún está desentrañando. Durante REM normal, la amígdala está hiperactivada, generando emociones intensas, pero el córtex prefrontal está ausente, incapaz de contextualizarlas. Durante la lucidez, ambas áreas se activan simultáneamente. Es un estado híbrido, y en ese estado, algo mágico ocurre. La mente puede recordar porque tiene acceso a ambas perspectivas. Puede vivir la emoción sin perder la conciencia de que está viviendo. El olvido, entonces, es selectivo. No borra todo. Borra lo que no puede ser procesado en estado de vigilia. Preserva lo que sí puede serlo. Las emociones permanecen. El sentimiento del sueño, esa sensación vaga de haber estado en algún lugar, eso persiste. Es como el aroma de un lugar después de que lo abandonas.
No recuerdas cada detalle, pero tu cuerpo recuerda cómo se sentía estar allí. La memoria del sueño es una memoria corporal, emocional, implícita. No es una memoria narrativa, y eso es exactamente lo que necesita tu mente para funcionar óptimamente. Gracias por acompañarnos en este descenso hacia el mecanismo del olvido. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha parecido esta revelación sobre por qué desaparecen tus sueños. ¿Alguna vez te has despertado con una sensación que no puedes nombrar? Una inquietud, una calidez, una angustia sin rostro. El sueño ha desaparecido, pero algo persiste. Eso que queda es el verdadero trabajo nocturno de tu cerebro. Hemos visto cómo el olvido protege, cómo las narrativas se desvanecen, mientras las emociones permanecen grabadas en lo profundo. Pero hay algo más, algo que trasciende esa distinción simple entre lo que recordamos y lo que olvidamos. Tu cerebro no está simplemente procesando información durante la noche, está buscando algo, está resolviendo algo que la vigilia no puede alcanzar. Imagina tu mente como un río. Durante el día el agua fluye en una dirección clara, visible, controlada por las orillas del pensamiento lógico. Pero en la noche, cuando el córtex prefrontal se retira, el río se expande. Encuentra canales laterales, remolinos profundos, conexiones que nunca hubiera explorado bajo la supervisión de la razón. Esos canales laterales son significado. Freud creía que los sueños eran deseos reprimidos, que cada imagen tenía un código que descifrar. Un castillo era el cuerpo, una escalera era ambición. Pero la neurociencia moderna ha rechazado ese sistema de símbolos universales. No existe un diccionario onírico. Lo que existe es algo mucho más personal, mucho más profundo. Tu cerebro buscando coherencia emocional. Cuando duermes, el sistema límbico, ese conjunto de estructuras que generan emoción, se enciende como nunca lo hace durante el día. La amígdala, el hipocampo, la ínsula cortical, todas ellas tejen una orquesta de actividad mientras el guardián racional descansa. Pero esa actividad no es caótica. Tiene una dirección, tiene un propósito que la ciencia apenas comienza a comprender. El propósito es la integración emocional. Tu cerebro está haciendo en la noche lo que no puede hacer en el día. Conectar experiencias fragmentadas con estados emocionales. Recuerdas un comentario hiriente de hace 3 años. En la vigilia, lo catalogas, lo archivas, sigues adelante. Pero esa emoción asociada, ese sentimiento de rechazo, no desaparece. Se filtra hacia las capas más profundas de tu ser. En el sueño, el hipocampo reactiva esa memoria, pero sin la supervisión del córtex prefrontal que la contextualizaría racionalmente. La emoción emerge pura, sin filtro, sin explicación lógica. Y en ese momento, en esa reactivación nocturna, algo ocurre. La emoción se integra, se teje en la narrativa más amplia de quién eres. No es catarsis, no es purga, es más sutil, es recalibración. Piensa en los sueños recurrentes. Muchas personas sueñan una y otra vez con estar en la escuela, con llegar tarde a un examen, con perder algo valioso. Freud diría que son deseos insatisfechos, pero la neurociencia sugiere algo diferente. Son ensayos emocionales. Tu cerebro está practicando cómo responder a situaciones que generan ansiedad. No para cambiar el futuro, sino para cambiar tu relación con esa ansiedad. Cada reactivación nocturna es una oportunidad para que el sistema emocional encuentre un nuevo equilibrio. Y hay algo más. El hipocampo, mientras reorganiza tus recuerdos durante el sueño REM, no solo conecta experiencias con emociones, también busca patrones, busca similitudes entre eventos aparentemente diferentes, busca la estructura profunda de tu vida. Quizás soñaste con una casa que se derrumbaba, quizás soñaste con perder a alguien, quizás soñaste con estar atrapado en un espacio pequeño. En la vigilia, estos sueños parecen desconectados, pero el hipocampo, en su trabajo nocturno, reconoce que todos ellos hablan del mismo tema emocional: la vulnerabilidad, la fragilidad, la impermanencia. Ese reconocimiento no llega a la conciencia como pensamiento articulado,
No te despiertas diciendo, he comprendido que todos mis sueños hablan de vulnerabilidad, pero algo cambia en ti. Tu relación con esa emoción se ha transformado sutilmente. Has vivido esa emoción desde múltiples ángulos. La has explorado sin la interferencia de la lógica defensiva. Y eso crea un cambio profundo. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu geografía mientras exploras estas capas de tu propia mente? La ciencia del sueño no tiene fronteras. Ocurre en el cerebro de alguien en Tokio a las 3 de la madrugada, en el de alguien en Buenos Aires a las 11 de la noche, en el de alguien en Lisboa mientras amanece. Cada uno de ustedes está, en este preciso instante, en algún punto de su ciclo circadiano. Algunos ya han vivido la noche, otros la esperan, pero todos compartimos este teatro nocturno. Lo que tu cerebro busca en la noche no es resolver problemas. Ya hemos visto que la lógica está dormida. Lo que busca es sentir las cosas de manera diferente. Es encontrar nuevas conexiones entre lo que ya conoces. Es permitir que la emoción dialogue con la memoria sin que la razón intervenga con sus explicaciones simplificadoras. Eso es el verdadero significado oculto de tus sueños, no un mensaje codificado que necesita interpretación. Es un proceso, un viaje emocional que tu cerebro necesita hacer para mantenerse integrado, coherente, vivo. Cada sueño es un pequeño acto de sanación, no porque cure heridas visibles, sino porque permite que las heridas invisibles encuentren su lugar en la arquitectura más amplia de quién eres. Y el hecho de que olvides la mayoría de ellos no disminuye su importancia. Al contrario, el olvido es parte del proceso. La narrativa se desvanece, pero la transformación emocional permanece. Tu cerebro ha hecho su trabajo, ha encontrado nuevas formas de sentir, ha integrado lo fragmentado, ha buscado coherencia en el caos. Eso es lo que realmente ocurre cuando cierras los ojos. Y hay algo más que trasciende la simple integración emocional. Las pesadillas, esas visitas nocturnas que aceleran tu corazón y te despiertan en sudor, no son errores del sistema. Son ensayos de supervivencia. Tu cerebro está practicando. Imagina que eres un ancestro hace 100.000 años. El peligro no era una metáfora. Una sombra en la noche podía ser un depredador. Tu sistema nervioso necesitaba estar preparado, anticipado, alerta. Pero la práctica constante en vigilia agotaría tu cuerpo, consumiría energía vital. Entonces la evolución encontró una solución elegante: el ensayo nocturno. Durante la fase REM, cuando tu cuerpo está paralizado pero tu mente ardiente, ocurre algo profundo. La amígdala, ese núcleo del miedo, se enciende con una intensidad que no experimenta durante el día. El córtex prefrontal, el guardián de la razón, permanece dormido. El resultado es una experiencia emocional pura, sin filtro, sin lógica que la contenga. Tu cerebro siente el peligro con total autenticidad. Pero aquí está lo crucial. No hay peligro real. Tu cuerpo está seguro bajo las sábanas. Sin embargo, tu sistema nervioso se entrena. Las vías neuronales de la respuesta al miedo se fortalecen. Tu cuerpo aprende a acelerar el ritmo cardíaco, a movilizar adrenalina, a prepararse para la huida o la lucha. Todo esto ocurre en un espacio seguro. Piensa en los atletas. Antes de una competencia, visualizan el evento. Cierran los ojos y viven la carrera, el salto, el lanzamiento. Su cerebro activa los mismos circuitos que usaría en la realidad. Los músculos se preparan sutilmente. Las vías neurales se refuerzan. Cuando llega el momento verdadero, el cuerpo ya conoce el camino. Las pesadillas funcionan así. Son simulaciones de riesgo. Tu amígdala te presenta escenarios donde algo te persigue, donde caes al vacío, donde pierdes a alguien amado. La intensidad emocional es real. El miedo que sientes es auténtico, pero el contexto es seguro. Tu cerebro está construyendo resiliencia. Hay un detalle neurobiológico que lo explica. Durante REM, la actividad en la amígdala aumenta hasta un 30% más que en vigilia. Simultáneamente, la región que genera la noradrenalina, ese neurotransmisor que amplifica el miedo y la ansiedad, se silencia casi completamente. Es una paradoja. Máximo miedo emocional,
mínima amplificación química del pánico. ¿Qué significa esto? Que tu cerebro está calibrando. No quiere que despiertes gritando cada noche. Quiere que sientas el miedo lo suficientemente intenso para prepararte, pero lo suficientemente controlado para que el ensayo sea posible. Es como un director de cine que controla la música de fondo para que el drama sea poderoso pero sostenible. Considera también lo que sucede después de una pesadilla. Despiertas, tu corazón late acelerado, pero en segundos reconoces dónde estás. La realidad se impone. Tu córtex prefrontal despierta y restaura la perspectiva. El miedo se disuelve. Has sobrevivido a la simulación. Tu sistema nervioso ha aprendido que puede enfrentar la amenaza y permanecer vivo. Esto explica por qué las personas que atraviesan traumas a menudo experimentan pesadillas intensas. Su amígdala está hiperactivada. Necesita ensayar más, practicar más, prepararse más. No es que el trauma se reproduzca sin sentido, es que el cerebro está buscando integrar la experiencia, procesarla, convertirla en una lección sobre cómo sobrevivir. Y aquí emerge algo fascinante. Las culturas antiguas entendían esto intuitivamente. Los rituales de iniciación, los viajes chamánicos, las pruebas de coraje, todo ello generaba miedo controlado. Las comunidades sabían que el miedo ensayado era miedo transformado. La pesadilla es la versión privada de ese ritual ancestral. Pero hay más. Las pesadillas no son solo sobre miedo. También pueden ser sobre pérdida, sobre vergüenza, sobre fracaso. Tu amígdala presenta escenarios donde fallas, donde eres rechazado, donde caes socialmente. Nuevamente, el propósito es el mismo: preparación. Tu cerebro está construyendo las defensas emocionales que necesitarás cuando enfrentes rechazo real, fracaso real, pérdida real. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? ¿Estás a punto de dormir? ¿Estás en la profundidad de la noche? Te invito a que comentes tu ubicación y tu hora. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por el teatro nocturno de la mente. El aspecto más profundo de todo esto es la aceptación. Cuando comprendes que tus pesadillas son ensayos, no invasiones. Cuando reconoces que tu amígdala está haciendo su trabajo evolutivo, protegiéndote a través de la preparación, la relación cambia. El miedo pierde su carácter de enemigo y se revela como un aliado que trabaja mientras duermes. Esto no significa que las pesadillas sean placenteras. El miedo sigue siendo miedo, pero hay una diferencia entre sufrir sin entender y sufrir sabiendo que hay un propósito. La neurociencia te ofrece esa comprensión. Tu cerebro no está roto. Está trabajando exactamente como fue diseñado hace millones de años. Y sin embargo, queda un misterio. ¿Por qué algunos sueños son tan específicamente extraños? ¿Por qué tu cerebro elige esas metáforas particulares? ¿Por qué no simplemente ensaya el peligro de forma directa? La respuesta está en cómo diferentes regiones cerebrales se sincronizan durante el sueño. Pero eso es territorio que exploraremos cuando continuemos. Por ahora respira. Tu amígdala trabaja para ti. Tus pesadillas son ensayos de supervivencia. El miedo que sientes es real, pero el peligro es imaginario. Tu cerebro está preparándote para la vida. Y mañana, cuando despiertes, habrás aprendido algo que no sabías anoche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en tus sueños puedes volar sin alas, pero no puedes correr aunque lo intentes desesperadamente? Tu cuerpo está paralizado, tu mente acelerada. Y sin embargo, todo sucede simultáneamente. No es caos, es orquesta. Durante el sueño REM, mientras tu amígdala ensaya el miedo que exploramos hace poco, otras regiones cerebrales trabajan en sincronización perfecta. Cada una tiene un rol. Cada una está despierta o dormida en el momento exacto. El resultado no es un fallo del sistema, es su diseño más refinado. Imagina que tu cerebro es una ciudad con múltiples distritos. De día el alcalde central, tu córtex prefrontal, dirige todo con lógica y orden. Pero en la noche, cuando llega el sueño REM, ese alcalde se retira. Los distritos siguen funcionando pero sin supervisión.
Algunos brillan intensamente, otros permanecen en silencio. Y lo fascinante es que esa desconexión temporal es precisamente lo que permite que ocurra la magia. Tu tálamo, ese guardián de los sentidos, sigue enviando información. Pero ahora no proviene del mundo exterior. Proviene de la memoria, de las emociones, de los recuerdos fragmentados. Es como si alguien hubiera desconectado las cámaras de seguridad del edificio y encendido en su lugar los archivos del sótano. La información fluye, pero de una fuente completamente diferente. Mientras tanto, tu córtex visual, la región que interpreta lo que ves, permanece encendida, muy encendida. Genera imágenes vívidas, imposibles, surrealistas. Tu ínsula, responsable de las sensaciones corporales, también despierta. Por eso sientes que caes, que vuelas, que nadas en aire espeso. Todas estas sensaciones son reales en tu experiencia, aunque tu cuerpo esté inmóvil bajo las sábanas, pero hay algo más. Algo que explica por qué esos sueños extraños tienen una lógica propia, aunque carezcan de sentido lógico. Tu hipocampo, ese archivero de memorias, trabaja en modo diferente durante REM. No está catalogando nuevas experiencias como lo hace de día. Está reorganizando las antiguas. Está conectando puntos que durante la vigilia permanecían separados. Un rostro se mezcla con otro. Un lugar se transforma en otro. Las reglas del espacio y el tiempo se disuelven, y tu cerebro lo acepta como completamente natural. Profundicemos en esto. La corteza prefrontal, que durante el día te permite cuestionar, analizar, reconocer lo imposible, está prácticamente offline. Por eso en tus sueños aceptas lo absurdo sin cuestionamiento. Vuelas sin preguntarte cómo. Hablas con personas que murieron hace años sin sorpresa. Caminas por ciudades que no existen como si fueran reales. Tu crítica interna descansa, mientras tu amígdala, ese centro emocional que ensaya el miedo, también se activa, pero sin la noradrenalina que amplificaría el pánico. Recuerda, esa sustancia química está ausente en REM, por eso puedes estar en peligro en tu sueño sin despertar en pánico absoluto. Sientes la emoción, pero amortiguada, procesable. ¿Y la parálisis? Esa que te deja inmóvil mientras tu mente vuela. Tu tronco encefálico, específicamente una región llamada locus coeruleus, envía señales que desactivan los músculos voluntarios. Es un mecanismo de seguridad evolutivo. Imagina, si tu cuerpo actuara cada movimiento que tu mente sueña, te levantarías de la cama, caminarías hacia la ventana, saltarías. La parálisis REM te mantiene seguro. Pero aquí está lo extraño. Tu cerebro es consciente de esa parálisis. Algunos estudios sugieren que esa sensación de no poder correr, de estar atrapado, de luchar contra fuerzas invisibles, es tu mente registrando su propio estado paralizado. Es autoconciencia dentro del sueño. Tu cerebro sabe que no puede moverse y lo convierte en narrativa, en drama, en experiencia. Ahora, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Quizás ya es tarde y pronto tu cerebro entrará en ese estado de sincronización que describimos. Comenta dónde estás. Permítenos acompañarte en este viaje hacia la comprensión de tu propia mente nocturna. Hay algo hermoso en esta sincronización aparentemente caótica. Cada región desempeña su función. El hipocampo teje conexiones nuevas. La amígdala procesa emociones. El córtex visual pinta cuadros imposibles. El tálamo aporta la materia prima. Y tu cuerpo, inmóvil y seguro, permite que todo suceda sin consecuencias. Los antiguos creían que los sueños eran mensajes de los dioses. Los científicos del siglo pasado los consideraban ruido cerebral. Pero la verdad es más profunda. Los sueños extraños no son errores, son procesos. Son tu cerebro en su forma más pura, sin las restricciones de la lógica diurna, tejiendo significado desde el caos. Esa sensación de extrañeza, de surrealismo, de que nada tiene sentido pero todo se siente real, es precisamente lo que necesita tu mente. Es el espacio donde la integración emocional puede ocurrir sin interferencia, donde los traumas pueden ser procesados, donde los aprendizajes
pueden ser consolidados en formas que la mente consciente nunca podría lograr. La sincronización cerebral durante REM es tan compleja, tan elegante, que los neurocientíficos aún descubren nuevos detalles cada año. Pero lo que ya sabemos es suficiente para asombrar. Tu cerebro es un maestro orquestador, y cada noche, mientras duermes, dirige una sinfonía de actividad coordinada que transforma tu experiencia en sabiduría. Ahora que comprendes la orquesta neuronal que teje cada sueño, emerge una pregunta más profunda. ¿Puede tu conciencia navegar deliberadamente entre estos mundos? ¿Existe un umbral donde el durmiente despierta dentro del sueño sin romper su hilo? Imagina esto. Estás en medio de un sueño absurdo, volando sobre una ciudad que no existe, cuando algo susurra dentro de ti. Una voz silenciosa reconoce la rareza. El reconocimiento es el primer paso hacia el puente. La lucidez no es magia, es el córtex prefrontal, ese guardián que descansa durante el sueño profundo, despertándose parcialmente mientras el resto de tu mente continúa soñando. Cuando esto ocurre, algo extraordinario sucede. La consciencia se bifurca, permaneces en el sueño, pero observas. Permaneces dentro, pero reconoces que estás dentro. Durante la fase REM normal, el córtex prefrontal está silenciado, permitiendo que la amígdala y el tálamo creen libremente sin crítica. Pero en ciertos momentos, este guardián no duerme completamente. Se despiertan fragmentos de su vigilancia. Y cuando eso sucede, la extrañeza del sueño se vuelve visible. El absurdo se revela como absurdo. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Quizás estés en la quietud de la madrugada, en ese umbral donde los sueños aún flotan cerca de tu despertar. Comenta tu ubicación y la hora, porque lo que compartimos ahora es precisamente sobre esos momentos fronterizos. La transición hacia la lucidez comienza con reconocimiento, no con esfuerzo violento, sino con una suave apertura. El cerebro que sueña está entrenado para creer. Acepta todo. Las leyes de la física se quiebran, los rostros cambian, la lógica se disuelve. Pero si una pequeña parte de ti permanece atenta, si cultivas el hábito de preguntarte durante el día, ¿estoy soñando?, esta pregunta se filtra hacia la noche. Y cuando la pregunta llega al sueño, algo se quiebra delicadamente. No es una ruptura violenta. Es como cuando alguien susurra tu nombre en una habitación ruidosa. Tu atención gira. En ese instante, el córtex prefrontal se enciende un poco más. La autoconciencia emerge. La neurociencia ha mapeado esto. Cuando alguien experimenta lucidez onírica, los escáneres muestran una activación peculiar. La región frontal medial se ilumina, mientras que otras áreas del sueño permanecen activas. Es como si dos estados cerebrales coexistieran. El cerebro está en REM, pero también está despierto. Dos realidades simultáneas dentro del mismo cráneo. ¿Pero qué sucede entonces? Aquí es donde la ciencia toca el misterio. Cuando la lucidez llega, tienes opciones que el soñador ordinario no posee. Puedes explorar, puedes crear, puedes enfrentar miedos en un espacio donde nada puede lastimarte realmente. Puedes hablar con tu propia mente, porque el sueño es tu mente hablándose a sí misma. Algunos neurocientíficos sugieren que la lucidez onírica es un estado de conciencia único, diferente tanto del sueño como de la vigilia. No es uno ni otro, es un tercero, un territorio donde las reglas cambian, donde el observador y lo observado no están completamente separados. Profundicemos en lo que sucede fisiológicamente. El tálamo, ese mensajero que durante REM envía información interna en lugar de externa, continúa su trabajo. Pero ahora hay algo más, una retroalimentación. El córtex prefrontal despierto envía señales hacia atrás. Dialoga con el tálamo, pregunta, cuestiona. La amígdala sigue activa, procesando emociones, pero sin el pánico que sentiría si realmente estuvieras en peligro. Es como si dijera, esto es emocional, pero es seguro. Es importante, pero es interno. El hipocampo, ese tejedor de memorias, también se comporta diferentemente. En lugar de solo reorganizar el pasado, parece estar disponible para la exploración presente. Puedes recordar dentro del sueño.
Puedes acceder a capas de memoria que normalmente están selladas. Y aquí está lo fascinante. La parálisis que te protege durante el sueño ordinario se vuelve diferente. Tu cuerpo sigue inmóvil en la cama, pero dentro del sueño te mueves libremente. Porque la parálisis no es una restricción en el sueño lúcido, es una libertad. Tu cuerpo físico está seguro, congelado, mientras tu mente vuela sin limitaciones. Algunos investigadores sugieren que la lucidez es un estado evolutivamente antiguo. Quizás nuestros ancestros lo experimentaban regularmente. Quizás es una habilidad que hemos olvidado, pero que sigue durmiendo dentro de nuestro código neuronal, esperando ser despertada. Lo extraordinario es que puedes entrenar esto. No es un don, es una práctica, un diálogo paciente entre tu conciencia diurna y tu mente nocturna. Cada pregunta durante el día es una semilla. Estoy soñando. Plantada en la vigilia, germina en el sueño. Y cuando germina, cuando esa pregunta aparece dentro del sueño, la respuesta ya no es automática. Es una elección. Un momento donde la conciencia se reconoce a sí misma, donde el soñador se convierte en testigo de su propio teatro. Pero hay más. La lucidez no es solo observación pasiva, es participación, es co-creación. Porque en el sueño lúcido, tu intención tiene peso. Tu pensamiento modela la realidad onírica, no completamente, porque el sueño es más profundo que tu voluntad consciente, pero sí parcialmente. Imagina, estás en un sueño lúcido, reconoces que estás dentro, y entonces, con suavidad, con intención clara pero sin fuerza, imaginas que una puerta aparece, y aparece. No siempre exactamente como la imaginaste, pero aparece. El sueño responde. Tu mente profunda dialoga contigo. Esto no es magia, es la naturaleza de la mente hablando consigo misma en su lenguaje más puro, sin filtros, sin mediaciones. Puro significado, pura intención, pura creación. Y quizás ahí, en ese puente entre mundos, en ese espacio donde la consciencia se bifurca delicadamente, descubres algo sobre ti mismo que la vigilia nunca te permitiría ver. Algo que solo emerge cuando todos los guardianes descansan excepto uno. Cuando la lógica calla, pero la sabiduría permanece. Cuando despiertas de un sueño absurdo, tu primer instinto es olvidarlo. La lógica diurna lo rechaza como basura mental, como ruido sin sentido. Pero espera, ¿y si ese caos fuera precisamente el mensaje? La rareza no es un error del cerebro dormido, es su lenguaje más honesto. Respira profundo. Estamos en el umbral donde la ciencia y la sabiduría antigua convergen en un punto que pocas personas exploran, el significado oculto en lo que parece sin sentido. Durante la fase REM, tu córtex prefrontal, el guardián de la lógica lineal, está en reposo profundo. Mientras tanto, otras regiones crean un teatro donde las leyes de la física no aplican. Vuelas sin alas, hablas con personas muertas, el agua es sólida, nada obedece las reglas del día. Y aquí está lo fascinante. Tu mente dormida no intenta engañarte. Está traduciendo algo mucho más profundo que la razón puede procesar. Imagina que tu conciencia tiene dos idiomas. Uno es el del día, lógico, lineal, basado en causa y efecto. El otro es el de la noche, simbólico, emocional, atemporal. El absurdo onírico es la prueba de que estás hablando en ese segundo idioma. No es confusión, es precisión en otro nivel. La amígdala, mientras tanto, está encendida. Procesa emociones sin el filtro racional. Sientes miedo genuino en un sueño donde caes desde una altura imposible. Tu cuerpo paralizado registra la emoción como si fuera real. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Tu cerebro está practicando no solo la respuesta al miedo, sino también la integración de experiencias contradictorias. Vives algo que es simultáneamente falso y verdadero, imposible y real. Esta bifurcación es donde reside la sabiduría del absurdo. En la tradición contemplativa, los maestros antiguos hablaban del sueño dentro del sueño. Sabían que la realidad tiene capas. Lo que parece absurdo en una capa tiene coherencia perfecta en otra. Tu sueño de volar no es una fantasía aleatoria.
Es tu mente explorando la sensación de libertad sin restricciones físicas. Tu pesadilla de perder los dientes no es predicción de desgracia. Es tu psique procesando cambio, transformación, lo que se desprende para que algo nuevo emerja. La neurociencia moderna confirma esto. Cuando el hipocampo reorganiza memorias durante REM, no lo hace de forma arbitraria. Conecta experiencias que parecen desconectadas en la vigilia. Crea puentes entre lo que viviste hace años y lo que necesitas aprender hoy. El sueño raro es la evidencia de que esas conexiones están ocurriendo. Pero hay más. Los neurocientíficos descubrieron que durante los sueños lúcidos, cuando el córtex prefrontal se despierta parcialmente, tu capacidad de resolver problemas complejos aumenta dramáticamente. ¿Por qué? Porque tienes acceso simultáneo a ambos idiomas. La lógica y la intuición trabajan juntas. Ves posibilidades que el día racional nunca te permitiría imaginar. Esto es lo que significa integrar la sabiduría del absurdo. Cuando despiertas y recuerdas ese sueño extraño, no lo descartes, siéntate con él. ¿Qué emoción predominaba? ¿Qué símbolos se repetían? ¿Qué imposibilidad física experimentaste? Cada elemento es un mensaje cifrado en el lenguaje de tu psique. No necesitas interpretarlo como un oráculo, solo necesitas permitir que la emoción y la imagen se asienten en tu conciencia. Tu mente nocturna es una sabia que habla en metáforas porque la verdad profunda no cabe en palabras lineales. Considera esto. Los artistas, científicos y pensadores más innovadores reportan que sus mayores avances llegaron en sueños. No porque el sueño les diera respuestas prefabricadas, sino porque en ese estado de conciencia bifurcada pudieron acceder a patrones que la mente diurna no podía ver. La rareza del sueño era el vehículo para la claridad. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Porque si estás leyendo esto antes de dormir, tu mente ya está preparándose para este viaje. Si estás aquí después de despertar, algo en ese sueño extraño de anoche te llamó a buscar respuestas. La sabiduría del absurdo te persigue porque es tuya. Tu cerebro no crea rareza para confundirte. La crea porque necesita procesar lo que la lógica diurna no puede contener. Tus miedos más profundos, tus deseos más salvajes, tus preguntas sin respuesta, tu necesidad de transformación. Todo ello emerge en forma de teatro imposible, de narrativas que desafían la física, de emociones contradictorias simultáneas. Y cuando aprendes a verlo así, el absurdo se convierte en sagrado. La próxima vez que despiertes de un sueño extraño, no lo olvides. Escríbelo, siéntelo, pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando? ¿Qué verdad se está expresando en este lenguaje cifrado? No busques una interpretación única, busca el hilo emocional, la resonancia que permanece después de que los detalles se desvanecen. Eso es lo que tu mente nocturna quería que supieras. La neurociencia te da el mapa, la poesía te da la brújula. Juntas, transforman la rareza en revelación. ¿Recuerdas la primera noche que exploramos juntos el territorio de tus sueños? Éramos extranjeros en nuestra propia mente. Ahora, después de recorrer los laberintos neurales, los teatros de la amígdala encendida, los susurros del hipocampo reorganizando memorias, llegamos a un umbral diferente. No es el final del viaje, es el regreso. Y aquí está lo verdaderamente extraordinario. El viaje nocturno no termina cuando abres los ojos. Durante estas semanas hemos descubierto que tu cerebro no comete errores en la oscuridad. Mientras dormías, orquestas de neuronas se sincronizaban en patrones que desafiaban la lógica diurna. El tálamo enviaba información interna, el córtex visual tejía imágenes imposibles, la amígdala procesaba emociones sin el filtro protector de la razón. Viste cosas que no podían existir. Sentiste intensidades que el día nunca permite. Y todo tenía una razón profunda. Luego descubriste algo más perturbador y hermoso, que podías observar esos sueños desde dentro, que la conciencia podía bifurcarse, que el córtex prefrontal podía despertarse parcialmente mientras la amígdala seguía encendida. Aprendiste
que la lucidez no era un accidente, sino una capacidad entrenable. Tu intención podía moldear la realidad onírica. No eras prisionero de tus sueños, eras su arquitecto dormido. Y finalmente comprendiste algo crucial. El absurdo no era un error, era un lenguaje. La rareza de tus visiones nocturnas era profundidad procesada. Cuando volabas sin razón física, cuando no podías correr aunque lo intentabas, cuando los rostros se deformaban y el tiempo se contraía, tu mente no se equivocaba. Tu mente hablaba en metáforas que la conciencia diurna apenas puede traducir. La amígdala encendida procesaba emociones sin censura racional, y en esa libertad extraña residía una sabiduría que la lógica diurna había olvidado. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Y ahora qué? Porque el verdadero viaje comienza cuando despiertas. Imagina que durante años has estado recibiendo mensajes de una parte profunda de ti mismo. Cada noche, tu mente nocturna te hablaba en símbolos, en emociones crudas, en narrativas que desafiaban las leyes de la física y la razón. Y cada mañana, esos mensajes se evaporaban. Los olvidabas. O peor aún, los descartabas como ruido neuronal sin importancia. Ahora sabes que no eran ruido, eran transmisiones desde lo más profundo de tu ser. La integración comienza aquí. No es complicada, es delicada. Cuando despiertas, antes de levantarte, detente un momento. Permanece en ese umbral donde el sueño aún susurra. ¿Qué sensación persiste en tu cuerpo? ¿Qué emoción flota todavía en tu conciencia? No intentes recordar la narrativa completa del sueño. Los detalles se desvanecen y eso está bien. Lo que importa es la resonancia emocional. Ese es el mensaje verdadero. Esa es la voz de tu mente nocturna atravesando el velo del despertar. Escribe una palabra, una sola, la primera que emerja. Puede ser miedo, expansión, caída, luz. Esa palabra es una llave. Durante el día, cuando esa emoción reaparezca en situaciones cotidianas, reconócela. Conecta el punto. Tu mente nocturna estaba preparándote. Estaba procesando algo que tu conciencia diurna necesitaba integrar. Este es el acto de retorno verdadero. No se trata de convertir tus sueños en interpretaciones psicológicas complicadas. No necesitas un terapeuta para descifrar cada símbolo. Tu mente ya sabe lo que significa. Lo que necesitas es escuchar. Necesitas permitir que el lenguaje simbólico de la noche dialogue con la lógica del día. Necesitas que ambas conciencias, la nocturna y la diurna, trabajen juntas. Recuerda, mientras dormías en fase REM, tu córtex prefrontal descansaba. Esa es la región que juzga, que censura, que impone límites. Sin su vigilancia, la verdad emocional emergía sin filtro. La amígdala procesaba lo que realmente sentías. El hipocampo reorganizaba tus memorias, no para almacenarlas, sino para integrarlas en patrones nuevos. Tu mente nocturna estaba haciendo el trabajo de sanación que la conciencia diurna había pospuesto. Ahora, cuando despiertas, traes esa sanación contigo. Pero hay más. La lucidez onírica que aprendiste a cultivar no desaparece al despertar. Se transforma. Durante el día, esa misma capacidad de observar sin juzgar, de estar presente en la extrañeza sin resistir, se convierte en una forma de conciencia expandida. Cuando algo inesperado ocurra en tu vida despierta, cuando lo absurdo irrumpa en la rutina, reconocerás esa cualidad. Y en lugar de entrar en pánico, en lugar de exigir que la realidad sea lógica, podrás observar con la misma serenidad que observabas tus sueños lúcidos. Esa es la verdadera integración. No es traer la magia de los sueños a la vida despierta. Es reconocer que la magia siempre estuvo allí, que la realidad es tan extraña como tus sueños, que la conciencia es más vasta de lo que la razón permite. El viaje nocturno que recorrimos juntos estos días no termina aquí. Continúa cada noche, continuará mientras duermas, porque ahora sabes que no es un viaje sin propósito. Es una conversación constante entre las múltiples capas de tu ser. Es tu mente nocturna, recordándote quién eres realmente, más allá de las máscaras que usas de día. Y la pregunta final, la que permanece abierta, es esta.
¿Qué cambiaría en tu vida si realmente escucharas lo que tu mente nocturna intenta decirte cada noche? Gracias por acompañarnos en este viaje desde el primer sueño hasta este retorno. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta. ¿Qué descubriste sobre ti mismo en estas exploraciones nocturnas? Tu respuesta es parte de la conversación que continúa.